Les presento rápidamente a la maestra Margarita Guzmán Castellanos, licenciada y maestra en comunicación, doctoranda en educación, egresada de la Ibero con casi 30 años de experiencia laboral en comunicación, mercadotecnia, publicidad, producción publicitaria, y ha sido directora creativa en agencias de publicidad para marcas globales como DHL, Sony, SEAT, Telcel, BBVA, entre muchas otras. Con más de 25 años de experiencia docente en licenciatura y maestría, actualmente imparte 11 materias distintas en español y en inglés en el Departamento de Español de la Prepa Tec Campus Santa Fe, en la Ibero, en la Anáhuac y en el Colegio de Imagen Pública. Entonces, los dejo con la presencia de Maggie. Mil gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, todas y todes. Espero que estén bien. Muchas gracias por la presentación. Bueno, pues espero que estén muy bien el día de hoy, que para muchos fue puente, pero para ustedes, gente inteligente y comprometida con su educación, qué bueno que están aquí. Les damos la más cordial bienvenida a esta plática. Y pues bueno, así como hicieron favor de presentarme, les voy a platicar la razón por la cual también tengo esta pertinencia en 11 materias, es porque tengo muchos años trabajando en comunicación. De los 51 que tengo, pues tengo, imagínense, 26, más de la mitad de mi vida dedicándome a la comunicación y a la docencia. Empecé a trabajar muy, muy joven. Y la comunicación al final, y les va a pasar a quienes estén dedicando a cualquier profesión, les va a perseguir porque es algo que les gusta mucho hacer. Y yo he tenido la fortuna de practicarla desde la investigación de mercados, desde la publicidad, desde, por supuesto, la academia, pero también desde la dirección creativa. Y cuando hacemos creatividad, pues la creatividad no es algo que ocurre mágicamente en la cabeza, la creatividad es algo que surge de aspectos de bagaje cultural, es decir, surge de lo que hemos vivido, lo que hemos leído, lo que hemos experimentado, lo que hemos viajado. Y desde luego que la literatura es una de las fuentes más ricas y más importantes de adquisición de conocimiento para transformarlo en comunicación o en publicidad o en narrativa o en producciones audiovisuales o en lo que sea a lo que ustedes se quieran dedicar. Fíjense que otra de las cosas que también he hecho a nivel profesional durante muchísimos años es la locución comercial. No sé si ustedes están familiarizados con lo que es la locución comercial. Son voces para anuncios, ¿sí? En efecto. Son voces, gracias, para anuncios y también la actuación de doblaje para series, caricaturas, películas, incluso las aplicaciones estas que dicen que el sismo o que su llamada será transferida al buzón y demás, pues también es una actividad que yo he hecho durante muchos años. Actualmente estoy trabajando para una compañía y entonces, bueno, a eso nos dedicamos y pues también es una forma de influir en las audiencias. Ahora, ¿cómo llegamos a esto? La voz también les crea ciertas imágenes, ¿cierto? Ponerle voz, ponerle cara a las voces que ustedes escuchan en los medios, pues también es una forma interesante de relacionar lo que estamos viendo o escuchando con lo que imaginamos. Y ese es el corazón de esta presentación. Al final, nosotros tenemos como audiencias, o si ustedes están del lado de la creación, como creadores también tienen un poder en su imaginación. Y pues entender que toda palabra, toda película o serie antes fue palabra escrita. De repente parece que la literatura y la creación audiovisual están peleadas o están disociadas y no es cierto. Aquí, miren, les recomendamos un libro que aquí hicieron favor el equipo de biblioteca del TEC, les agradecemos mucho, de conseguirnos el libro en vivito y a todo color, que es el libro del cine. Y bueno, pues aquí de alguna manera se están explorando a los creadores más laureados, más galardonados del ámbito del cine y cómo es que llegaron a ser tan famosos con películas como El Padrino, Metrópolis, Bonnie and Clyde, El Mago de Oz, etcétera, etcétera, ¿no? Cómo llegaron a ser películas tan famosas a partir de una palabra escrita. A veces las películas salen de un guión que se escribe, de un guión narrativo que se escribe de la imaginación del creador, ¿no? A veces son adaptaciones de novelas, adaptaciones de sagas, adaptaciones incluso de cuentos, o
de cualquier tipo de evento. También una noticia puede dar lugar a una historia que pueda convertirse en algo audiovisual. Y existen varios formatos de tránsito, esto es, desde la literatura, hacia dónde puede irse una obra. Fíjense que yo he tenido la oportunidad de impartir por más de 10 años una materia de comunicación escénica en una universidad hermana de esta, y allá lo que hemos hecho es adaptar diversas obras, incluso películas, a formato teatral y tienen un tratamiento muy diferente. No sé si ustedes han tenido la oportunidad o la ocasión de leer un libro, leer una historia y luego verla en cine o luego verla en teatro. ¿Sí les ha pasado? ¿Cómo con cuál? Great Gatsby, ajá, en la versión de Leonardo DiCaprio. Harry Potter, sí, claro, súper famosa, ¿no? El Señor de los Anillos y todas esas sagas. No se cuenta igual en un soporte en donde tenemos ocasión de hacer diversas estructuras, de contar una historia de manera espiral o contar una historia de manera circular en la que podemos ir y venir de escenas o plasmar recuerdos en flashbacks o plasmar miradas al futuro en flash forward, si la audiencia entiende perfectamente que estamos viendo un salto al pasado o al futuro. En teatro, esto tiene una particular complicación porque solo tenemos un escenario y en este escenario la gente tiene que entender los saltos en el tiempo, tiene que entender hacia dónde va la historia y de dónde viene la historia y cómo se desarrollan los personajes. De manera que para adaptar a teatro también tenemos que jugar con la imaginación de las personas que están en la audiencia, es decir, hay una relación participativa porque el teatro es una experiencia viva. Salud. Y por ahí les recomiendo que no se suscriban a las cosas que son exclusivamente en streaming, que son únicamente en pantalla o incluso en el cine. Vayan al teatro. El teatro es una gran experiencia viva para aprender a hacer narrativa. Esta obra que les pongo de ejemplo, La Dama de Negro, ¿alguien la conoce? ¿Sí? ¿En qué? ¿En película, en libro, en teatro? Es una obra que tiene muchísima permanencia en la cartelera. Vayan a verla, está en el Teatro Ofelia, que está por ahí en la colonia Anzures. En el libro, Susan Hill plantea la historia de esta mujer que regresa de ultratumba y que tiene como foco a los niños. Y en la película, pues en la versión esta de Daniel Radcliffe, pues se plantea cómo, por qué, cuál es la historia, el backstory de este personaje y por qué hace lo que hace y tiene que ver una casa. Y el recurso cinematográfico ayuda mucho a que la imaginación que Susan Hill puso en el libro se adicione con valores de producción que la hagan todavía más misteriosa y que la hagan todavía más temeraria, ¿no? ¿Qué pasa en el teatro? El teatro es una experiencia viva. Cuando yo la fui a ver por primera vez hace muchos años, yo decía, ay, ¿a poco me van a espantar en el teatro? ¿Cómo creen? Pues si yo sé que es una cosa, digamos que actuada, ¿no? Si en el cine sabemos que es actuado, imagínate, en vivo y a todo color, claro. Fíjense que lo hacen de una manera espectacular porque las actrices, porque no es una, son varias, las que hacen del fantasma, ni siquiera tienen crédito en el programa de mano. O sea, cuando se acaba la obra salen a agradecer los personajes y ellas nunca salen porque, claro, son un fantasma y están presentes en todo el teatro. Entonces es una experiencia extraordinaria porque tú estás viendo la obra y de repente sientes que alguien te respira a un lado y volteas y es como, ay, y allá estaba y de repente desaparece o la ves pasar por ahí en alguna parte del teatro y entonces es como la vi, no la vi, me la imaginé y te empiezan a crear esta atmósfera que hacen que entres en la narrativa como si estuvieras leyendo el libro. Y esto no pasa en la película, es decir, depende de las cualidades del soporte en el que estemos presenciando, cómo van a ser, cómo van a crear esas emociones, esos sentimientos que vienen de la narrativa. Y ese es el talento del creador. A lo mejor a ustedes les va a tocar ser creadores, creadoras, o a lo mejor les toca adaptar. Y en la adaptación y la traducción, y fíjense que nos lo dicen mucho a los actores de doblaje. El doblaje mexicano es una cosa que a mí me ha interesado muchísimo desde hace ya varios años. He considerado meterme al mundo del doblaje mexicano, ya sea como actor de doblaje, como traductor adaptador o como varios papeles que existen en este mundo enorme y tenerte aquí enfrente, conocerte
a lo mejor es un paso más cerca. Y bueno, aquí como dice Carlos Emilio, si les interesa todo el tema del doblaje y demás, pues también podemos tener una sesión algún día al respecto, porque ahora la inteligencia artificial pues está colándose cada vez más y más, y si bien el doblaje mexicano tiene mucha historia y tiene una gran reputación en el mundo, pues es una rama de la carrera de actuación, es una rama de la carrera de arte escénico. Y bueno, ¿ustedes alguna vez vieron la caricatura esta? Era un anime que se llamaba Dino Rey o Dinosaur King. Bueno, yo era Úrsula. Yo era la que decía, la que decía, nadie sabe distinguir entre la juventud y la experiencia. Era esta villana de pelos verdes y pues era Yomera. Entonces, bueno, ahí nos encuentran en Doblaje Wiki, ahí aparece nuestra ficha. Y otro día vamos a tener si nos permiten, otra sesión de doblaje, que es un mundo muy, muy interesante. Y bueno, claro que en el doblaje hay una traducción y la raíz de traducción es traición, raíz latina, porque sí, un poco traicionamos el soporte original. Sin embargo, tratamos de adaptarlo para que culturalmente quede, digamos que se entienda de la misma forma. Y también cuando se hacen las adaptaciones, pues hay cosas que se tienen que cambiar. Ahorita está de moda la segunda parte de Beetlejuice, ¿ya la vieron? Bueno, ustedes todavía no existían cuando salió la primera parte, ¿verdad? Y también estuvo en México el mes pasado la obra original de Broadway. ¿Alguien la vio? Hay cambios, ¿cierto? Entre la primera película y la puesta en escena, ¿cierto? Básicamente, no es spoiler porque es una película que tiene 40 años, quien no la haya visto, pues vayan a verla. Y de hecho, eso pasa en los primeros 2 minutos de la película. Los protagonistas se mueren y a partir de ahí se desarrolla toda la historia. En la película se mueren en un accidente de coche y en la obra de teatro, ¿cómo se mueren? Se electrocutaban conectando una cuna, narrativa que no estaba en la película original, pero que en el teatro funcionaba muy bien porque tú veías cómo morían en un instante y el resto de la obra se podía dedicar a contar todo lo demás de la historia. Entonces, esos pequeños cambios que no son incisivos en cómo se desarrolla la historia, es decir, que no afectan al argumento y que es solamente un pequeño cambio en la trama, pueden hacerse en pro de que se comprenda o se disfrute mejor la experiencia de la obra en sí. ¿Sale? Aquí, bueno, importante, yo creo que ustedes ya lo saben, la diferencia entre trama y argumento. ¿Alguien la tiene aquí clarita? La diferencia entre argumento y trama en una narrativa audiovisual. ¿Está difícil? Más o menos. Argumento es de lo que se trata la historia y trama toda la consecución de sucesos que llevan a que esa historia se desarrolle. Se pueden cambiar aspectos de la trama, no así el argumento completo, porque entonces ya no es una adaptación, sino una obra nueva que toma elementos de la obra original. Ustedes pues están muy familiarizados con estas películas de Avengers, ¿cierto? Bueno, pues estas vienen de un formato que es el cómic, que también está un poco pues guionizado, es como si fuera un gran storyboard en donde vemos las escenas dibujadas y narradas y ahí nos imaginamos pues el sonido porque la imagen está puesta. Y estos formatos de cómic en Japón pues se llaman manga, muchas gracias, y cuando se animan para televisión o para cine se llaman anime. Y el anime, que también aquí nos hicieron favor de buscarnos Death Note, háganse un favor y véanla o léanla, por favor, la serie original, porque las películas luego no están bien adaptadas, porque ya significa otra cosa, pero en general respetaron en una de las versiones, en la versión de adaptación japonesa, respetaron bastante bien el manga. Y bueno, esta es la versión, esta es la única película que para mi gusto, de todas las que se hicieron, es la que más respeta la formación de los personajes y todo lo demás. Entonces, como ustedes pueden ver, el hecho de que una obra sea creada en un formato, no quiere decir que no pueda adaptarse a otros formatos de manera exitosa. Lo mismo pasa con los webtoons, que son estas caricaturas que se hacen específicamente para formato web y que es como una especie de manga, pero para web, y que luego se pueden convertir en historias. Esta es una serie que se llama Belleza Verdadera True Beauty, está en Netflix. Es una historia muy dulce, muy para adolescentes, es una historia coreana que también se han puesto de súper moda. Si alguien no ha visto las historias coreanas, de verdad, chiques, véanlas. Son una maravilla. Nunca terminan. ¿Alguien ha visto historias coreanas, novelas o así?
Ok, nunca terminan como uno cree que van a terminar. Vamos bien, 18 episodios y en el episodio 19, la chava se muere. El tipo se va de viaje, terminan las relaciones como, regrésenme mis otras 18 horas de inversión, porque claro, están cambiando la forma en la que occidentalmente entendemos las historias, que es chico pierde chica, chico recupera chica, chico conoce chica, chico pierde chica, chico recupera chica, el fin. Y allá pues no es así, culturalmente tienen otra forma de ver las cosas y también es interesante porque nos hace pues observar las cotidianidades desde otras ópticas. Aquí lo que les tengo es un ejemplo de que seguramente pues quienes estén estudiando algo relacionado estarán familiarizados con, y es el guión, que es un documento que describe con detalle todo aquello que se va a ver o escuchar en la película y más o menos luce así. Se especifica qué personaje dice, si están de día, de noche, en un lugar interior o exterior y toda la descripción de cosas que ocurren en la escena de manera que se pueda entender perfectamente la historia. Aquí las historias no se cuentan a renglón seguido como en un formato literario, como en una novela, como en un libro, como en un cuento, sino que se tienen que dividir. En el teatro se dividen por escenas y las escenas se agrupan en actos. Casi siempre en el primer acto se plantea la situación y se llega al clímax, que es el nudo más importante de la historia, es decir, cuando no se sabe si va a terminar bien o mal, y en el segundo acto se concluye. Esto en el teatro actual. Y en el cine se dividen de otra manera. El conjunto de escenas va a formar secuencias. No sé si alguien está familiarizado con ese lenguaje. Las secuencias son todo lo que pasa en un escenario. Entonces, en una historia, vamos a suponer que tenemos la historia de ¿qué será? Nuestro compañero. Recuérdame tu nombre en mi vida, por favor. Ana María. Ana María que vino al TEC el día de hoy, que tomó clases, y entonces a lo mejor contando su historia de que ella salió de casa, tomó el coche, llegó aquí, fue al salón, tomó clases, luego fue al Starbucks, se tomó su café y luego vino a la conferencia, pues ahí hay varios escenarios, ¿cierto? Entonces veríamos la secuencia de ella en el coche, la secuencia de todo lo que le pasó en su clase, la secuencia de todo lo que le pasó en el Starbucks y la secuencia de todo lo que está ocurriendo en la conferencia. Y la secuencia, no sé si han visto ustedes en las películas que de pronto ponen la claqueta, que es el aparato que tiene unos foquitos y hace como ¡pah! Esas claquetas justamente señalan cuál es la secuencia, qué número de secuencia están filmando, qué número de escena y cuántas tomas llevan. A veces queda bien en la tercera toma, a veces queda bien en la toma número 56, es decir, cuántas veces se repite para que quede perfecta, ¿no? Ahora, muy importante es cuál es la evidencia narrativa visual, es decir, cómo contamos una historia en un formato audiovisual. Esto aplica tanto para cine, para televisión, para series, como para teatro. Todo adjetivo en el guión debe ser comprobable por la cámara y por el sonido. También me pasa, ¿no? Cuando yo como locutora que de repente me toca ver guiones de radio y se escucha cómo reflexiona y es como, ¿eso cómo se escucha? Tendría que escucharse una voz diciendo, tendré que reflexionar en esto y en lo otro, ¿no? O voy caminando, oh, qué suave se siente el pasto en mis pies. O sea, se tiene que oír. No hay manera de que la gente diga, ah, claro, es gente caminando descalza en un pasto. O sea, no hay manera. Eso tiene que construirse en la imaginación de quien está escuchando o quien está viendo pues el soporte en cuestión, ¿no? Aquí también juega mucho la construcción de los personajes. Los personajes conectan con las audiencias dependiendo de 3 esferas. La esfera física, que es como luce el personaje, a lo mejor nos gusta mucho porque está guapo, guapa, guape, o porque tiene un rasgo que nos llama la atención, porque es un monstruo que tiene ciertas características. La esfera psicológica, que es la historia, qué piensa, qué quiere lograr, y la conductual, que es cómo se comporta. Y en el cómo se comporta, ahí también entramos los actores de voz, porque cómo habla, ¿no? A lo mejor habla con una colocación en paladar como Mickey Mouse y entonces dice, jaja, hola amigos, o a lo mejor habla con una colocación nasal como Bob Esponja, ¿no? De te odio, Bob Esponja. O sea, ¿por qué hablan así los personajes? Pues porque tienen algo en su esfera psicológica
psicológica o en su esfera física que los hace hablar de cierta manera, caminar de cierta forma, tener o no tener ademanes en la forma en la que se conducen. Y desde luego que el actor, el personaje, que está encarnado por el actor y que va llevando una historia, como le explicó Guillermo del Toro, pues también se desarrolla en un ambiente, y a esto le llamamos ambientes escénicos. Básicamente los ambientes escénicos pueden ser conceptuales, realistas o funcionales. Georges Méliès, que fue uno de los precursores en el cine, cuya historia y una adaptación de su historia también la pueden ver en la película, que también surge de un libro, que es La invención de Hugo Cabret, que si la pueden ver es preciosa la historia, o bueno, por lo menos como está planteada. Pero básicamente a lo que se refiere es que en un ambiente conceptual no tiene que ser literal, es decir, si yo tengo esta mesa y yo te digo, mira los libros en la mesa, pues en tu mente es una mesa, pero si yo me acuesto en esa mesa y digo hasta mañana y voy a dormir, en tu cabeza se vuelve una cama. Y si me subo en ella y entonces empiezo a mirar hacia abajo, en tu cabeza puede volverse una plataforma en una azotea. Es decir, puede volverse lo que la audiencia, lo que llevemos los narradores a la audiencia a creer que esa cosa es. Y esto puede usarse muy bien en las adaptaciones teatrales. No sé si ustedes están familiarizados con una obra de teatro del teatro del absurdo que se llama Esperando a Godot, de Samuel Beckett. Pero básicamente en Esperando a Godot, dos personajes esperan a Godot, mismo que no se sabe a qué va y nunca llega. Y la obra empieza con un árbol. Y entonces ese árbol a veces lo representan realistamente como un árbol, o a veces es un poste, o a veces es un personaje muy quietecito que, bueno, en el imaginario se convierte en un árbol. Entonces, estos escenarios, estos ambientes escénicos conceptuales nos pueden llevar a mucha imaginación y mucha interacción, y en el cine también se hace. Los ambientes realistas, pues en un ambiente realista la mesa es la mesa y la silla es la silla, ahí no hay mucho que hacer. Y en los ambientes funcionales son estos escenarios que deben moverse de cierta manera para servir a la historia, como en el caso de Inception, que todo se movía, porque si no, pues no se entendía el sueño dentro del sueño. Y pueden ser de época, o pueden ser ambientes intimistas en los que no importa tanto el contexto, sino lo que significa psicológicamente para los personajes y para la historia, o 100% realistas. Aquí también en la narrativa existen cosas que cuando tú estás leyendo el libro surgen en tu cabeza, ¡pop!, pero cuando estás en el cine te las tienen que poner. Y a eso le llamamos elementos diegéticos. Lo diegético y lo no diegético. Lo diegético es aquello que nosotros la música o los efectos de cámara o los efectos de audio, que son parte, hay algunos efectos, sonidos y movimientos que son parte de la historia, es decir, si truena una bomba se oye ¡pum!, porque las bombas truenan, y hay otros que solo escuchamos nosotros. Cuando nosotros escuchamos que viene el malo y se escucha tun, 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 chan, 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 charán, o sea, toda esta música de emoción, pues esa no la está escuchando el personaje, ¿no? Esa es una música que nos ponen para que la audiencia entre en la emoción del misterio. Y a esto, pues, le llamamos un elemento no diegético porque no está en la historia, sino en la narración de la historia. Y desde luego, todos los aspectos técnicos. No sé si alguien ha tenido ocasión de estar en una grabación o en una filmación de algún soporte audiovisual, cine, cortometraje, comercial, ¿no? Bueno, pues hay muchas decisiones técnicas que de pronto creemos que la escritura de una obra, de un guión teatral o de un guión cinematográfico tiene solo que ver con narrar la historia, pero también tiene que ver con cómo la audiencia va a ver esa historia, es decir, emplazamientos de cámara, desde dónde voy a verte. Emplazar es colocar la cámara para ver qué tú quieres que el público vea de eso que quieres narrar. El movimiento de cámara sería, como su nombre lo indica, cómo la cámara se mueve para darte esa narrativa, o bien qué se va a oír, si hay música, no hay música, qué iluminación hay, de qué color, con qué intensidad, en qué dirección, y por supuesto todo efecto especial. Todo esto es lo que hace que una historia se vuelva súper, súper interesante. ¿Hay alguna
serie, película, algo que esté de moda estos días que a ustedes les guste mucho? House of Dragons, que está llena de efectos especiales, ¿cierto? Y que está llena de grandes escenarios y de grandilocuentes actuaciones, el vestuario, etcétera. O sea, todos estos elementos se llaman valores de producción y tienen que ver con los aspectos técnicos en los que se narra. Aquí hay una contraposición de un libreto, de un guión narrativo, de un guión lírico, y que para poder convertirlo en película hay que transformarlo en un guión técnico, es decir, poner cuál es el emplazamiento, cuál es el movimiento de la cámara, qué música lleva, etcétera. Al final, muchas veces nos parece que el libro es mejor que la película o la serie porque traiciona un poco a nuestra imaginación y nos despierta de eso que llamamos el sueño del lector. Cuando tú estás leyendo, entras en un sueño y ese es un acuerdo tácito con el autor, es decir, si en el libro dice, y nos encontrábamos caminando en un paraje lejano, en un lejano planeta, pues uno asume como, claro, eso es posible, ¿no? Claro que es posible porque pues uno camina en los planetas, pues. Es decir, se hace un acuerdo en el que lo que esté en el libro voy a creerlo y este es el sueño del lector. Y cuando estamos en la película y estamos viendo que la nave vuela, pues claro, las naves vuelan, ¿que no? O las ardillas hablan, ¿sí o no? ¿No? Pues porque sí, claro, lo dice ahí, lo estamos viendo. Es decir, llegamos a un acuerdo entre el espectador y los creadores, de manera que cuando ese acuerdo se rompe, nos despertamos de ese sueño y entonces deja de ser creíble y deja de ser disfrutable. Y muchas veces cuando vemos la película es como, no, yo no me imaginaba así a la Hermione. Para mí tenía el pelo más largo, o para mí tenía los lentes más gordos, o qué sé yo, ¿no? Los dientes más grandes, o la cara más chueca, o qué sé yo, ¿no? Sin embargo, sí hay un gran trabajo entre la adaptación de la historia original para pasarlo a estos nuevos formatos, ya sea manga, anime, teatro, cine, lo que ustedes gusten. Al final, la punta del iceberg prácticamente es lo único que está en el film y pues es un gran trabajo para que toda la historia quepa en lo que se puede poner, como a través de elegir la historia esencial, los momentos especiales. Esta imagen a mí me gusta mucho porque sí es como muy, muy ilustrativa de cuando un formato pasa del libro a la película, pues sí, claro, un montón de cosas se quedan atrás. ¿Qué se pierde? Las subhistorias no esenciales, los personajes terciarios, las descripciones demasiado exageradamente profundas, pues esas a veces se quedan atrás, a veces sí se filman, pero se desechan en la edición final. En Harry Potter específicamente hay una historia muy linda entre el cuidador del castillo y su gata. No sé si alguien leyó los libros, pero todo eso aparece muy someramente en las películas porque no cabe todo. Es imposible y prefieren dedicarle tiempo al resto de la narrativa. En Ragnarok de 2007, pues aquí hay una escena eliminada que es un diálogo, me lo voy a saltar porque tampoco está como que tan interesante, pero bueno, que sepan que hay escenas que se eliminan por finalidades creativas, pero también, pues a veces es que no caben por completo en la... por el tiempo y porque a lo mejor narrativamente no sirve de mucho. Sin embargo, hay otras ocasiones en las que estos cambios son necesarios para favorecer la narrativa. ¿Alguien vio la película de Coraline? Aquí, miren, también nos hicieron favor de traernos el libro. Muchas gracias. Gracias, biblioteca, los queremos. En Coraline hay un personaje en la película que es Wybie, pero en el libro no existe. Y en la película existe porque sirve como puente de Coraline entre el mundo real y el mundo imaginario. Que de hecho en español está más decente el doblaje porque le dice, creo que te llaman Why Born, y en inglés le dice un chiste muy cruel que le dice Why You Were Born, entonces lo cual es horrible, pero bueno, y sí, y también es una alusión a que el personaje en realidad no existe, lo crearon para la narrativa en la película. Y por cierto, ¿saben quién hizo la voz de Coraline en la película? Jimena Sariñana, la cantante y actriz Jimena Sariñana, ella es la que hizo la voz de Coraline, y pues bueno, esta es una forma también de la narrativa, y así como se puede quitar y se puede agregar, como aquí que agregaron a Wybie, pues tenemos aquí un agregado. ¿Alguien vio El Señor de los Anillos o leyó los libros de Tolkien? Bueno, pues esta historia de amor
si alguien leyó los libros, sabe que no está en el libro. Esto está en un libro original de J.R. Tolkien que se llama El Silmarillion, que es una genealogía eterna y un revoltijo de personajes, y de ahí sacaron la historia de Arwen y del rey, de Arwen, perdón, y del rey que se enamoran, y entonces le inserta, porque claro, toda película, y sobre todo tan larga, debe tener una historia de amor para hacerla todavía más interesante. Ahí pues le agregaron. Y las adaptaciones de libros y cómics en 2024, bueno, y se hizo una presentación de esto que hubo en el cine como adaptaciones. Y pues bueno, aquí la conclusión es que las obras narrativas se pueden disfrutar en cualquiera de sus formatos, siempre y cuando los creadores tengan la pericia, la inteligencia y el amor necesarios para adaptarlos sin traicionarlos, o por lo menos sin modificarlos o sin deformarlos tan profundamente. Que debemos entender que entre la imaginación nuestra y la del autor o director, pues hay una brecha que de alguna manera es lo que hace interesante esa observación de esos soportes, que es enriquecedor comparar la obra original con otras versiones, pues también para ver las otras ópticas con las cuales se aprecia, y que las técnicas cinematográficas hacen que la realización en un guión de verdad tenga alcances insospechados. Espero que con esta conferencia ustedes tengan otros ojos para mirar estas obras. Aquí les trajeron, también está el Joker, también está la saga de Dune, que se menciona como en las adaptaciones más importantes de este año, pues como un pasaje del cómic o de otros formatos al cine. Espero que con esta conferencia, con esta información, vean ustedes el entretenimiento con otros ojos y también se inspiren para cuando tengan que ser creadores o participar en la producción de estos soportes creativos, pues que lo disfruten y que hagan disfrutar a su público, porque al final esa experiencia es la más importante. Muchas gracias, yo soy Maggie Guzmán. Me imagino que debe tener muchas experiencias, historias. ¿Será que nos pueda compartir como una de las más remarcables en su experiencia en la industria? En la comunicación. Sí. Pues la verdad es que toda experiencia es muy enriquecedora porque te abre muchos panoramas. Y desde luego estar en la comunicación, y de pronto, fíjense que este fin de semana estuve hojeando unas revistas viejas de alguien que estaba haciendo una donación de una biblioteca vieja, y entonces empecé a hojear revistas de por ahí del año 98, 97, entre el 97 y el 2000. Yo trabajaba en una agencia de publicidad haciendo textos, y entonces me dio mucha emoción hojearlos y ver que ahí estaban textos míos, ¿no? Yo escribí este, y es como, ¡oh, qué emoción! Y yo creo que algo de lo que me gusta mucho es ver mi trabajo cristalizado y ver que sirve, que lo que hago sirve, que voy en el coche y me escucho, que marco aceptes y me contesto, o sea, que esto que hago se nota y que yo puedo dejar una huella. A lo mejor es muy endeble y pasajera en el trabajo que hago para los clientes, pero a los alumnos me llena mucho el corazón saber que les ayudo con algo, que les inspira a lograr algo. Entonces, eso, yo creo que el poder ver mi trabajo ahí plasmado y que lo veas y digas, yo hice eso, ¿no? Es mi voz, es súper emocionante. Es muy bonito y ojalá que ustedes también lo vivan. Gracias. ¿Qué fue lo que hiciste para llegar al mundo del doblaje? Bueno, más bien, ¿qué estudiaste? Porque sí he visto algunos casos de influencers que mágicamente ya están en el mundo del doblaje, pero Yo sé. supongo que debe de haber algo, ¿no? Para ser actor de doblaje, lo primero que hay que hacer es que hay que estudiar actuación, arte dramático. Entonces, pues yo desde los 15 años estudié 8 años de teatro. A partir de los 15 estudié el propedéutico de canto de Limba, y en mi casa, que ya saben que a uno lo apoyan con todo su corazón, me dijeron, cero, vas a ser actriz, mija, no puedes. Y yo, pero es que, y entonces me metí a la carrera de comunicación porque tenía un subsistema en teatro y dije, de aquí soy. Pero como empecé a trabajar paralelo a la carrera en publicidad, pues me fui al área de publicidad y abandoné mi sueño. Pero cuando empecé yo a dirigir locutores en comerciales, yo dije, yo puedo hacer eso, pues si yo soy actriz, ¿cómo crees que no puedo? Y entonces empecé a hacer castings y a quedarme con las grabaciones, y a la postre se convirtió en mi trabajo principal. Entonces, todo lo que ustedes estudien, trabajen, vivan, viajen, aprendan, eventualmente les va a servir para tener una especialización. Bien, pues sí, efectivamente, muchas gracias por su atención, por su interés, ¿verdad? A la orden y muchas gracias. Gracias, hasta luego.